El último juego de don Eusebio. La estación de tren de San Clemente llevaba más de 30 años cerrada, pero cada noche, como un ritual secreto, 4 ancianos se reunían allí para jugar dominó. Las paredes estaban cubiertas de musgo, los vidrios rotos dejaban pasar el frío y las lámparas oxidadas apenas arrojaban luz, pero a ellos no les importaba. Aquello no era un simple pasatiempo. Era el último refugio de los que ya no tenían más hogar que sus recuerdos. Don Eusebio era el mayor del grupo, o eso decía él, aunque nadie sabía realmente cuántos años tenía. Con su gorra ferroviaria aún bien planchada, se sentaba en la punta de la mesa de madera, como un general en su trinchera. Había trabajado en la estación desde joven, cuando los trenes aún pasaban cada hora y los silbatos retumbaban como tambores de guerra. ¿Listos para perder otra vez, compadres?, decía todas las noches con una sonrisa orgullosa, mientras acomodaba las fichas con manos temblorosas. «No cantes victoria tan pronto, viejo tramposo», respondía don Manuel, el más cascarrabias del grupo, aunque todos sabían que en el fondo lo admiraba. La partida comenzaba y el ambiente se llenaba de murmullos, golpes de fichas y carcajadas entrecortadas por la tos. Nadie sabía jugar como Eusebio, ni siquiera con la vista medio nublada o los dedos entumecidos por la artritis, perdía. Era el campeón indiscutible de la estación. Una noche de otoño, el viento soplaba más fuerte de lo habitual. Las ramas de los árboles golpeaban contra los vidrios rotos y una densa neblina cubría los rieles oxidados. Era una noche extraña, de esas que parecen presagio. Los ancianos, sin embargo, se acomodaron en sus sillas como siempre, sin sospechar nada. ¿Saben qué, muchachos?, dijo Eusebio, después de su tercera victoria consecutiva esa noche. He jugado con los mejores de este pueblo, y ninguno ha logrado ganarme. A este paso, ni el diablo podría hacerlo. El silencio se apoderó de la estación. Incluso el viento pareció detenerse. «No digas esas cosas, Eusebio», murmuró don Tomás, cruzando los dedos bajo la mesa, «que el diablo escucha y no le gusta que lo reten». Eusebio soltó una carcajada. «¡Bah! ¡Puro cuento! Si ese tal diablo existe, que venga y lo demuestre». Y justo entonces, como si sus palabras hubieran sido una invocación, se escucharon pasos. ¡Tac! 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 Un hombre apareció entre la niebla, caminando por los antiguos rieles. Llevaba un largo abrigo negro, un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro y una maleta de cuero en la mano. Su andar era firme, pero silencioso. No parecía un vagabundo, ni un borracho, ni alguien del pueblo. Los ancianos se pusieron de pie, confundidos y algo inquietos. «¿Quién es usted?», preguntó Eusebio, tratando de sonar firme. El hombre no respondió. Se acercó a la mesa, dejó su maleta sobre ella y, con un gesto pausado, la abrió. Dentro había un juego de dominó, antiguo, con piezas de marfil gastadas, marcadas por el tiempo. Las fichas parecían absorber la poca luz de la estación. «He venido a jugar», dijo el hombre finalmente con una voz grave, casi hueca. «¿A estas horas?», dijo don Manuel frunciendo el ceño. «Acepto el desafío», dijo Eusebio sin pensarlo. Su orgullo era más fuerte que su prudencia. «Si gano», continuó el forastero, «me llevaré tu tren más preciado. Si tú ganas, te daré esta llave». Sacó del bolsillo una pequeña llave dorada, con una inscripción que ninguno pudo leer. Era hermosa y extrañamente hipnótica. Eusebio sonrió con desprecio. «¿Una llave? ¿A qué puerta?». «Una que aún no conoces», respondió el hombre, y se sentó frente a él. Los demás ancianos intentaron detenerlo, susurraron advertencias, pero Eusebio ya había colocado las fichas sobre la mesa. El juego había comenzado. La primera ficha cayó con un sonido seco, luego otra y otra. La partida transcurría en un silencio pesado. El tiempo parecía haberse detenido. Afuera, la niebla era tan espesa
que ni siquiera las farolas de la calle podían verse. La estación estaba atrapada en una especie de burbuja, fuera del mundo. Eusebio jugaba como siempre, rápido, preciso, confiado. Pero algo le inquietaba. El extraño no dudaba, no se equivocaba, y colocaba las fichas como si supiera de antemano las jugadas de su oponente. ¿Nos conocemos?, preguntó el viejo sin levantar la vista. Te he observado durante mucho tiempo, respondió el forastero. Eres bueno, muy bueno. Finalmente, tras varios minutos de tensión, Eusebio colocó la última ficha. «Ganado», exclamó, aunque su voz sonaba menos entusiasta que de costumbre. El hombre lo miró fijamente. Entonces le tendió la llave. «Has ganado, por ahora». Sin decir más, guardó su juego de dominó, cerró la maleta y se alejó caminando por los rieles hasta desaparecer en la niebla. Los ancianos no dijeron una palabra durante varios minutos. Solo miraban la llave dorada en la mano de Eusebio, que brillaba con un resplandor extraño. «¿Y ahora qué vas a hacer con eso?», preguntó don Tomás finalmente. Eusebio no respondió. Solo miraba la llave con una mezcla de triunfo y miedo. Porque aunque había ganado la partida, en su interior, por primera vez, sentía que había perdido algo. Y la estación, esa noche, volvió a respirar, como si algo se hubiese despertado. Don Eusebio no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Aunque sus pasos seguían llevándolo cada tarde a la vieja estación, su mirada ya no tenía la misma arrogancia. No hablaba de sus victorias ni lanzaba sus típicas burlas antes de cada partida. Solo llegaba, sacaba su juego de dominó y se sentaba en silencio. Los otros tres ancianos lo observaban con preocupación. Ya no reía, ya no discutía y sobre todo ya no perdía, pero tampoco disfrutaba de sus victorias. Era como si el alma del juego se hubiera ido junto con aquel forastero. «¿Y qué vas a hacer con la llave?», le preguntó don Manuel una noche, mientras mezclaban las fichas. «No lo sé», respondió Eusebio sin levantar la vista. «Pero sé que no es una simple llave. La he soñado cada noche desde que la tengo». «¿La has soñado?», intervino don Tomás. «¿Qué clase de sueños?». Eusebio se quedó en silencio por unos segundos. «Trenes, trenes que nunca paran, vagones vacíos que avanzan por túneles oscuros, sin final. Y yo voy dentro, solo, sosteniendo esta llave en la mano, como si fuera el boleto para bajarme. Pero no hay estaciones, solo túneles, humo y silencio». Los otros ancianos se miraron inquietos. Esa llave había traído algo con ella, algo que no podían explicar. Y Eusebio lo sabía. Lo sentía como una piedra fría dentro del pecho. Pasaron 3 días así. 3 noches sin noticias del forastero, pero con la sensación persistente de que algo se avecinaba, hasta que, finalmente, ocurrió. Era viernes, una noche de luna nueva. El viento soplaba con fuerza, y la estación crujía como si quisiera hablar. Eusebio llegó primero, como siempre. Se sentó solo, sin armar la mesa. Tenía la llave entre los dedos, girándola sin cesar. A las 11:45 lo vio. A lo lejos, sobre los rieles, la silueta del forastero volvía a materializarse. Misma maleta, mismo sombrero, mismo paso lento, sin apuro. Pero esta vez, Eusebio se puso de pie para esperarlo. «Sabía que volverías», dijo con voz firme, aunque por dentro lo carcomía un temor inexplicable. El forastero sonrió. Su rostro seguía envuelto en sombras, como si la oscuridad se negara a soltarlo. «Me alegra que hayas cuidado bien de la llave», dijo con voz grave. «Ahora debes decidir qué harás con ella». «¿Qué significa?», preguntó Eusebio. «¿Qué abre?». «La puerta», respondió el hombre. «Aquella que separa el mundo de los vivos». «Del otro lado». Eusebio tragó saliva. Las palabras le parecían un eco lejano, pero familiares, como si las hubiera escuchado antes, mucho antes.
No tengo intención de cruzar ninguna puerta. Aún estoy vivo, dijo intentando mantener la compostura. Lo estás, por ahora, pero la llave ya te eligió. No puedes quedártela sin abrir. Nada. Esa es la regla. ¿Y si la destruyo? El forastero soltó una risa seca. No puedes destruir lo que no es de este mundo. Eusebio bajó la mirada. Apretó la llave en su puño. De repente, recordó la vieja sala de control de la estación, cerrada desde los años 70. Nadie entraba allí desde el accidente que descarriló el tren de la madrugada, aquel que se llevó la vida de 14 pasajeros. 14 nombres que aún estaban grabados en una placa oxidada al fondo del andén. ¿Es allí?, preguntó, sin necesidad de explicar más. El hombre asintió lentamente. Ve esta noche, solo. Y no tardes. Si no abres la puerta, ella vendrá a buscarte. El forastero dio media vuelta, caminó unos metros por los rieles y desapareció en el aire, como una sombra tragada por la noche. Eusebio no dijo una palabra a sus amigos cuando llegaron minutos después. Jugó una partida como de costumbre, aunque su mente ya estaba en otra parte. Cuando se despidió, tomó su linterna vieja y se dirigió al ala abandonada de la estación. La puerta de la sala de control seguía cerrada, cubierta de polvo y telarañas. Nunca nadie había querido entrar de nuevo. Decían que en las noches, sin luna, se escuchaban voces dentro, que los trenes ausentes hacían eco en ese cuarto sin tiempo. Eusebio colocó la llave en la cerradura. Clac encajó a la perfección. La puerta se abrió con un gemido largo, como si llevara años esperando ese momento. Dentro, todo estaba oscuro. Con la linterna temblando en su mano, iluminó el viejo panel de control, cubierto de papeles, interruptores oxidados y marcas de humedad. Pero lo que más le llamó la atención fue un libro abierto sobre la mesa, cubierto de polvo. Se acercó y al limpiar la tapa, leyó: Manifiesto de pasajeros, Tren 06, Línea Infernal. Los nombres escritos allí no eran conocidos. Algunos parecían antiguos, otros aún no habían muerto. Y ahí, al final de la lista, escrito con tinta roja, estaba su nombre: Eusebio Ávila. Próxima salida. Por confirmar, el corazón le golpeó el pecho con fuerza. Dio un paso atrás, sintiendo un vértigo repentino, y entonces la linterna se apagó. Un chirrido metálico resonó en la sala, como si ruedas estuvieran comenzando a moverse. El suelo vibró suavemente, y Eusebio sintió el aire calentarse. Volvió la luz. Frente a él, una puerta que no estaba allí antes se había materializado, de hierro negro sin pomo, pero con una ranura idéntica a la llave que tenía. Respiró hondo, y por primera vez en muchos años, sintió miedo de verdad. Dio un paso hacia atrás, y entonces escuchó la voz. Una llave que no abre puertas. No sirve de nada. Giró sobre sus talones. El forastero estaba allí, detrás de él, como un susurro hecho carne. Su sonrisa era ahora más amplia, sus ojos más profundos. Te daré una última noche, Eusebio. Una sola, para decidir si cruzas o te arrastras como un cobarde. Desapareció nuevamente. Eusebio quedó solo en la sala, con el sudor frío recorriéndole la espalda. Cerró la puerta detrás de sí y volvió a su casa en silencio. Esa noche no soñó con trenes, soñó con puertas y con su propio nombre siendo llamado desde el otro lado. Don Eusebio amaneció con los huesos pesados, como si la noche lo hubiera aplastado con su propio peso. El café que preparó le supo a tierra, y el silencio de su casa de madera crujía más de lo habitual. Afuera, el cielo seguía gris, como si el sol hubiera decidido no salir ese día. No habló con nadie, ni con los vecinos, ni con los otros ancianos de la estación. No fue a la tienda ni paseó por la plaza, como solía hacer cada mañana. Pasó el día encerrado, con la llave dorada sobre la mesa, observándola como si fuera un animal venenoso. Pensó muchas veces en deshacerse de ella, arrojarla al río, enterrarla en el cementerio, lanzarla al fuego.
pero algo en su interior le decía que no importaba lo que hiciera. La llave ya era suya, y no se puede escapar de lo que te pertenece. Cuando cayó la noche, el sueño no vino. Don Eusebio se sentó en su viejo sillón, escuchando el tic-tac del reloj de pared, que parecía marcar la cuenta regresiva de algo invisible. A las 11:30 se levantó. Se puso su chaqueta de lana, agarró la linterna y la llave y salió sin hacer ruido. Las calles del pueblo estaban desiertas. Las farolas apenas titilaban y el aire era más denso de lo normal, como si la oscuridad hubiera ganado peso. Cuando llegó a la estación, notó que las puertas ya estaban abiertas, aunque él recordaba haberlas cerrado. Avanzó sin prisa, pasando por los vagones oxidados, hasta llegar a la sala de control. Allí estaba, la puerta negra, esperándolo. No había ruido, ni viento, ni grillos, solo su respiración, entrecortada. Se acercó lentamente y al mirar la cerradura, notó que la ranura ya lo reconocía, como si la puerta también lo esperara. Levantó la llave, la sostuvo por unos segundos. Podía no hacerlo, podía dar media vuelta y olvidarse de todo, pero entonces recordó la voz del forastero. Una llave que no abre puertas. No sirve de nada. Insertó la llave. Giró, y la puerta se abrió con un sonido sordo, como un suspiro de ultratumba. El pasillo que apareció tras la puerta no parecía formar parte de la estación. No había polvo, ni telarañas, ni humedad. El suelo era de un metal pulido que reflejaba su sombra. Las paredes no tenían forma definida, y el aire olía a algo antiguo y dulce, como flores marchitas. Caminó con pasos cautelosos. La puerta se cerró tras él, sin hacer ruido. No había vuelta atrás. El pasillo desembocaba en una gran sala circular, iluminada por lámparas que flotaban sin sostén. En el centro, una especie de atril metálico sostenía otro libro, mucho más grande que el que había visto antes. Este estaba abierto, y sus páginas pasaban solas, como si fueran agitadas por un viento que no se sentía. Cuando se acercó, el libro se detuvo en una página. Allí, en letras rojas, había una lista. Era distinta a la anterior. No eran nombres, sino decisiones. Cruzaron. 9.736. Renunciaron. 4.021. Rechazaron la llave. 312. Castigados. 312. La última línea lo hizo tragar saliva. Rechazaron la llave. Y castigados. Era la misma cantidad. Quienes no abrían la puerta pagaban igual. Un sonido metálico lo sobresaltó. Frente a él, otra figura emergía de la sombra. El forastero. Ya sin maleta, ya sin sombrero. Ahora su rostro era visible, y no era humano. Tenía ojos profundos, completamente negros. Una sonrisa fina y demasiado extendida. Su piel no era piel. Era como cera mezclada con ceniza. «Has venido», dijo con voz calmada. «Has abierto la puerta. Eso significa que estás listo». «¿Listo para qué?», preguntó Eusebio, con la garganta seca. «Para elegir. Siempre se trata de eso. Abrir una puerta no significa cruzarla, pero una vez que sabes lo que hay detrás, no puedes ignorarlo». «¿Y qué hay detrás?». El forastero levantó una mano. Un costado de la sala se abrió como un telón, y detrás apareció una vía de tren. Pero no era una vía común. Era una línea suspendida en el vacío, flotando en una negrura infinita, como si el universo mismo se detuviera allí. Un tren negro, sin ventanas, avanzaba lentamente sobre esa vía silenciosa. Cada vagón tenía una puerta, pero ninguna se abría. El tren no silbaba, no emitía vapor. Era una sombra que se deslizaba por el abismo. «Ese es el tren del otro lado», dijo el forastero. «Aquel que transporta a quienes cruzaron voluntariamente, los que aceptaron su destino con los ojos abiertos. ¿Y los que no lo aceptaron?».
Ellos no viajan, ellos se quedan entre mundos, en estaciones olvidadas, en vagones vacíos, atados a sus culpas, a sus obsesiones. Eusebio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y yo? ¿Qué se supone que debo hacer? Tienes una noche más. Puedes observar, escuchar, sentir. Mañana, a esta misma hora, deberás decidir. O subes al tren, o te quedas. Pero si decides quedarte, ya no serás el mismo. ¿Y si destruyo la llave? El forastero sonrió con lástima. Aún no entiendes. La llave no abre la puerta. La llave eres tú. En ese momento, la vía del tren comenzó a desvanecerse. El libro se cerró solo, y el forastero desapareció en un parpadeo. Eusebio quedó solo, en medio de esa sala que ya no parecía tan grande. La puerta por donde había entrado se volvió a abrir, lentamente. Detrás, la vieja estación de San Clemente lo esperaba, pero con un aire distinto, como si todo hubiese cambiado, o como si él ya no perteneciera a ese lugar. Salió en silencio, caminó hacia su casa, sintiendo que algo invisible lo acompañaba en cada paso. Esa noche no durmió, tampoco soñó, solo esperó, porque sabía que al caer la próxima noche tendría la estación de tren de San Clemente llevaba más de 30 años cerrada, pero cada noche, como un ritual secreto, 4 ancianos se reunían allí para jugar dominó. Las paredes estaban cubiertas de musgo, los vidrios rotos dejaban pasar el frío y las lámparas oxidadas apenas arrojaban luz, pero a ellos no les importaba. Aquello no era un simple pasatiempo, era el último refugio de los que ya no tenían más hogar que sus recuerdos. Don Eusebio era el mayor del grupo, o eso decía él, aunque nadie sabía realmente cuántos años tenía. Con su gorra ferroviaria aún bien planchada, se sentaba en la punta de la mesa de madera, como un general en su trinchera. Había trabajado en la estación desde joven, cuando los trenes aún pasaban cada hora y los silbatos retumbaban como tambores de guerra. ¿Listos para perder otra vez, compadres?, decía todas las noches con una sonrisa orgullosa, mientras acomodaba las fichas con manos temblorosas. «No cantes victoria tan pronto, viejo tramposo», respondía don Manuel, el más cascarrabias del grupo, aunque todos sabían que en el fondo lo admiraba. La partida comenzaba y el ambiente se llenaba de murmullos, golpes de fichas y carcajadas entrecortadas por la tos. Nadie sabía jugar como Eusebio, ni siquiera con la vista medio nublada o los dedos entumecidos por la artritis, perdía. Era el campeón indiscutible de la estación. Una noche de otoño, el viento soplaba más fuerte de lo habitual. Las ramas de los árboles golpeaban contra los vidrios rotos y una densa neblina cubría los rieles oxidados. Era una noche extraña, de esas que parecen presagio. Los ancianos, sin embargo, se acomodaron en sus sillas como siempre, sin sospechar nada. ¿Saben qué, muchachos?, dijo Eusebio, después de su tercera victoria consecutiva esa noche. He jugado con los mejores de este pueblo, y ninguno ha logrado ganarme. A este paso, ni el diablo podría hacerlo. El silencio se apoderó de la estación. Incluso el viento pareció detenerse. «No digas esas cosas, Eusebio», murmuró don Tomás, cruzando los dedos bajo la mesa, «que el diablo escucha y no le gusta que lo reten». Eusebio soltó una carcajada. «¡Bah! ¡Puro cuento! Si ese tal diablo existe, que venga y lo demuestre». Y justo entonces, como si sus palabras hubieran sido una invocación, se escucharon pasos. ¡Tac! 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 Un hombre apareció entre la niebla, caminando por los antiguos rieles. Llevaba un largo abrigo negro, un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro y una maleta de cuero en la mano. Su andar era firme, pero silencioso. No parecía un vagabundo, ni un borracho, ni alguien del pueblo. Los ancianos se pusieron de pie, confundidos y algo inquietos. «¿Quién es usted?», preguntó Eusebio, tratando de sonar firme. El hombre no respondió. Se acercó a la mesa.
dejó su maleta sobre ella y, con un gesto pausado, la abrió. Dentro había un juego de dominó, antiguo, con piezas de marfil gastadas, marcadas por el tiempo. Las fichas parecían absorber la poca luz de la estación. «He venido a jugar», dijo el hombre finalmente con una voz grave, casi hueca. «¿A estas horas?», dijo don Manuel frunciendo el ceño. «Acepto el desafío», dijo Eusebio sin pensarlo. Su orgullo era más fuerte que su prudencia. «Si gano», continuó el forastero, «me llevaré tu tren más preciado. Si tú ganas, te daré esta llave». Sacó del bolsillo una pequeña llave dorada, con una inscripción que ninguno pudo leer. Era hermosa y extrañamente hipnótica. Eusebio sonrió con desprecio. «¿Una llave? ¿A qué puerta?» «Una que aún no conoces», respondió el hombre, y se sentó frente a él. Los demás ancianos intentaron detenerlo, susurraron advertencias, pero Eusebio ya había colocado las fichas sobre la mesa. El juego había comenzado. La primera ficha cayó con un sonido seco, luego otra y otra. La partida transcurría en un silencio pesado. El tiempo parecía haberse detenido. Afuera, la niebla era tan espesa que ni siquiera las farolas de la calle podían verse. La estación estaba atrapada en una especie de burbuja, fuera del mundo. Eusebio jugaba como siempre, rápido, preciso, confiado. Pero algo le inquietaba. El extraño no dudaba, no se equivocaba, y colocaba las fichas como si supiera de antemano las jugadas de su oponente. «¿Nos conocemos?», preguntó el viejo sin levantar la vista. «Te he observado durante mucho tiempo», respondió el forastero. «Eres bueno, muy bueno». Finalmente, tras varios minutos de tensión, Eusebio colocó la última ficha. «Ganado», exclamó, aunque su voz sonaba menos entusiasta que de costumbre. El hombre lo miró fijamente. Entonces le tendió la llave. «Has ganado, por ahora». Sin decir más, guardó su juego de dominó, cerró la maleta y se alejó caminando por los rieles hasta desaparecer en la niebla. Los ancianos no dijeron una palabra durante varios minutos. Solo miraban la llave dorada en la mano de Eusebio, que brillaba con un resplandor extraño. «¿Y ahora qué vas a hacer con eso?», preguntó don Tomás finalmente. Eusebio no respondió. Solo miraba la llave con una mezcla de triunfo y miedo. Porque aunque había ganado la partida, en su interior, por primera vez, sentía que había perdido algo. Y la estación, esa noche, volvió a respirar, como si algo se hubiese despertado.